Bienvenidos a esta información. Soy Ali Jauregui dentro de la materia de calidad total. Veremos una forma pragmática cómo debemos utilizar el diagrama de Ichikawa, creado por la persona que lleva su nombre, uno de los personajes que estuvieron entre los círculos de calidad del milagro japonés. Y él decía de que los problemas se solucionan simplemente con un análisis. Y el diagrama de Ichikawa es una herramienta que sirve para analizar los posibles problemas e implementar mejoras continuas. Perfecto. ¿Qué podemos decir de esto? Este diagrama de Chicago es el que vemos aquí en la parte inferior. Ven, eh, también le podemos decir diagrama de causa y efecto, y por su parecido a un pescado se le denomina también espina de pescado, como lo podemos observar. De este lado derecho aparece lo que es el problema que vamos a detectar, que queremos saber cuál es la causa raíz para buscarle una solución. Y de este lado están las causas. Esta parte de aquí es lo que causa el defecto, ¿no? En este caso sería el efecto. Podemos ver de que aparece líneas, flechas más gruesas que vamos a denominar categorías, que son las categorías de diferentes puntos de vista. Entonces, un problema dado puede ser producido por una categoría, que sería el entorno, por otra categoría, que sería la máquina, por otra categoría, que sería el hombre, el material, el método y las medidas. De tal manera que simplemente se analiza el problema de diferentes ópticas o puntos de vista. Se analiza por qué se produce dicha situación desde el punto de vista del entorno. Posteriormente se pregunta por qué se ocurre determinado problema desde el punto de vista de las máquinas, desde el punto de vista del hombre, del material, del método y la medida. Es importante reconocer de que aquí se va a colocar la causa que origina el problema. Para eso se utiliza entonces una serie de por qué, los 5 por qué, que más adelante podemos ver. ¿Bien? ¿Cómo utilizamos esto de forma pragmática? Primero vamos a establecer algunos conceptos fundamentales. ¿Cómo crear un diagrama de Chicago? Lo primero es establecer el problema a analizar y se coloca en la cabecera, en esta parte que vemos aquí. Lo segundo, se va a analizar desde el punto de vista de los materiales, el método, el maquinaria, el medio ambiente, la mano de obra y la medición. Obviamente esto puede variar en función del proceso que estemos analizando. Hay varios modelos que se utilizan, pero vamos a utilizar, y permítame la repetición, este que tenemos aquí, donde se va a analizar la categoría de materiales, método, maquinaria, medio ambiente, mano de obra y medición. Tercero, realizar una lluvia de ideas sobre todas las posibles causas del problema. Se debe responder la pregunta ¿por qué sucede esto? Esta lluvia de ideas tienen que estar acompañados de un grupo, de un equipo de trabajo, de un comité multidisciplinario. Para conseguir la causa raíz, allí dentro de un proceso de producción, allí tienen que llamarle al operador que conoce la máquina, al supervisor, al control de calidad, al encargado, a los jefes, etc. A cada una de las personas que están en ese proceso, porque cada una de ellas tiene información vital y va a arrojar luz, va a arrojar nuevas ideas de dónde está la causa raíz que ocasiona un determinado problema. Lo cuarto, conforme se presentan las ideas, se deben colocar las categorías que corresponden, conectado con las flechas. Perfecto. Estas flechas que se observan aquí se denominan categorías. Ahí en esa categoría vamos a colocar las causas que originan el problema desde el punto de vista de la categoría. ¿Ok? No podemos mezclar una cosa con la otra. Ahorita vemos un ejemplo práctico. Y finalmente el grupo debe determinar la solución y la causa más importante. Una vez que se analizan todas las causas que ocasionan ese problema, ese producto defectuoso o esa situación adversa, se debe buscar cuál solución es la más ideal para cada uno de esos problemas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una empresa que tiene una línea de producción paralizada durante 3 turnos, seguidos por un fallo en la máquina. La máquina constantemente ha fallado. El equipo encargado de mejorar esa situación, de implementar una mejora continua, lo primero que hace es un diagrama de Pareto. Perfecto. Le dice, bueno, por favor, mejórame esta situación. La máquina se para constantemente en cada uno de los turnos. Entonces, realizan un diagrama de Pareto y el diagrama de Pareto le va a arrojar información sobre qué defecto tiene mayor impacto en las paradas de esa máquina. Entonces, se determina que la falla de la máquina es de 66, bueno, la máquina presenta falla. Otro es la mala operación del operador, la falla por materia prima y la falla por cantidad. Pero recuerden que el diagrama de Pareto en su regla 80-20 se dice que el 80% de los defectos pertenece al 20% de las causas. Bien. Entonces, aquí tenemos el porcentaje acumulado. Aquí tenemos el 86% de los defectos entre la mala operación del operador y la falla de la máquina.
De tal manera que si nosotros atacamos estos dos problemas, podemos reducir las paradas que hay dentro de esa línea de producción, porque la máquina constantemente está generando situaciones adversas y no están llegando a los números que deben llegar. Entonces, una vez que detectamos aquí el problema, que son la falla de la máquina y la mala operación, aquí está el 80% del tiempo perdido, de los defectos, podemos nosotros tener una mejora continua en esa línea. ¿Qué problema vamos a tocar? Bueno, no lo vamos a atacar todos porque no da tiempo, no tenemos los recursos ni el tiempo disponible. Vamos a tocar aquello que tenga mayor impacto. En este caso, vamos a buscar la causa raíz del por qué falla la máquina. Para eso entonces se crea un comité multidisciplinario, se puede llamar al operador, al control de calidad, al supervisor, a los ingenieros, etc. Y se crea lo que denominamos un análisis. Y Chicago decía que con un simple análisis se pueden resolver los defectos. Entonces, ¿cómo empezamos el análisis? Utilizamos esta herramienta diagrama de Chicago o diagrama causa-efecto o espina de pescado. Lo que tratamos es de profundizar cuál es la causa raíz de ese defecto que está ocasionando pérdida de nuestra línea. El primer defecto que vamos a analizar es la falla de la máquina. Recordemos que habíamos analizado anteriormente de que aquella defecto que tenía mayor frecuencia era la falla de la máquina. Esto estaba ocasionando un 66, aquí sería un 65.3% de las paradas, de la pérdida de tiempo. Entonces vamos a analizar ese primer problema. ¿Bien? Utilizando el diagrama de causa-efecto o Ichikawa, colocamos en este primer caso en la cabecera, en esta línea vertical, horizontal, la falla que vamos a analizar, en este que es falla de la máquina. Ahora, ¿cuál es la causa raíz de esa falla de la máquina desde el punto de vista del entorno, del espacio o del ambiente? ¿Okay? Desde el punto de vista de ese ambiente que está la máquina, de su entorno, ¿cuáles son las posibles causas que puede generar falla en la misma? Entonces allí, bueno, cada quien pone su punto de vista, se analiza con lluvia de ideas y quizás haya una opción que dice espacio reducido. El espacio de la máquina está reducido. Una vez que se genera esa idea, se empieza a trabajar por los 5 por qué. Se dicen, ¿y por qué el espacio está reducido? Porque había otro espacio disponible y allí no hubo ese ajuste de ese área. Entonces allí tenemos una de las posibles fallas o una de las posibles causas de por qué falla la máquina. El espacio es reducido, es posible que la máquina no tenga el suficiente espacio para trabajar de forma apropiada y allí hay una de las posibles causas. Quizás nosotros podemos preguntar, bueno, ¿y por qué no hay un espacio disponible? Allí cada quien genera su opinión. El asunto está que los 5 por qué, una vez que usted pregunte por qué, el por qué, el por qué, bueno, habrán apareciendo las posibles respuestas. Pero va a haber un punto donde simplemente no va a hacer falta seguir haciendo ese ejercicio de preguntar un por qué. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. En este caso, ¿cuáles son las causas desde el punto de vista de la máquina que genera fallas en la misma? Alguien puede decir, bueno, no cuenta con el sistema de detección de máquinas. Hay máquinas que automáticamente, cuando falla, te avisa de forma sincronizada con la falla respectiva. Y cuando se pregunta, bueno, ¿y por qué no cuenta con el sistema de detección de fallas? Y aquí está la respuesta, porque no se activó. Bien, aquí empezamos a utilizar los 5 por qué. Pero aquí no hace falta volver a repetir la pregunta porque ya tenemos la razón o la causa raíz del problema. De tal manera que una de las causas es que no se activa la detección, o sea, la máquina no dice cuándo está fallando y eso ocurre porque no se ha activado ese parámetro dentro de la misma. Hay una de las causas porque las máquinas también falla constantemente y genera retraso dentro de la línea de producción. Otro caso es que desde el punto de vista de la categoría de las máquinas es que no se apagó la máquina cuando falló. Entonces, cuando la máquina no se apaga cuando falla, genera una pérdida mayor. Hay otra de las causas raíz de por qué falla esa máquina. ¿eh? El operador no sabe o no la paga en su momento. Eso desde el punto de vista de la categoría de las máquinas. Ahora, otra categoría es desde el punto de vista de los hombres. ¿Por qué falló la máquina desde el punto de vista del operador? Y se dice porque el personal no está capacitado. Personal nuevo, hubo rotación y no se le dio la debida capacitación. ¿Por qué personal no está capacitado? Bueno, porque el personal no informa los ruidos extraños de la máquina. ¿sí?
una de las causas raíz. Entonces, es posible que el personal no tenga la debida inducción, pero aparte de eso, el personal no está informando de forma precisa cuáles son los ruidos extraños que presenta la máquina. Y al no informar, el supervisor no toma las medidas preventivas de poder solucionar la falla de esa máquina en particular. Entonces aquí tenemos varias causas raíz de diferentes puntos de vista, desde el entorno, desde la máquina y desde el hombre. Seguidamente podemos analizar otros desde el punto de vista del material. Entonces, cuando se le pregunta al comité multidisciplinario qué factores en cuanto a la materia prima está influyendo en que falla la máquina, algunos dirán materia prima de mala calidad. Bien, allí no, ahí, bueno, es posible que ¿por qué? Bueno, el por qué la materia prima es mala calidad, bueno, alguien dirá, no hay más. Esa es la única que tenemos en el mercado. Por lo tanto, es un mal necesario. Entonces, no hace falta preguntar un por qué. Porque simplemente allí está evidente esa causa raíz. Ahora, desde el punto de vista de los métodos. Bien, uno puede preguntar, bueno, desde el punto de vista de los métodos, ¿qué está influyendo para que falle la máquina? Alguien dirá, en este caso, el manual de mantenimiento no está actualizado. Bien, no está actualizado. Alguien pregunta por qué no está actualizado. Entonces saldrá otra flecha desde este punto de vista de esta categoría, donde dirá, bueno, no está actualizado porque el encargado de mantenimiento se enfermó y se fue y renunció y nadie quedó encargado de ese puesto. Entonces alguien puede preguntar, ¿y por qué no lo sustituyeron? Porque no hay presupuesto. ¿Y por qué no hay presupuesto? Porque la situación está mal. Entonces vean que a veces el por qué, esos 5 por qué lo vamos a utilizar hasta cierto grado. No podemos seguir preguntando el por qué, porque básicamente que va a llegar un momento donde no hace falta, porque se evidencia cuál es la causa raíz. Ahora, aquí también aparece una de las causas, el por qué el método influye en la falla de la máquina, es que el manual de mantenimiento tampoco está actualizado, ¿no? Que es lo mismo que aparece arriba. Y no hay estándares de mantenimiento, ¿no? Que aparece repetida y me permite esa observación allí. No está actualizado. Entonces ahí tenemos una de las causas raíz. Y finalmente tenemos lo que es la medida. Se dice, no hay registro de mantenimiento, el registro de mantenimiento no está detallado. Recuerden que la máquina necesita un mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo. Esa medida de corrección, de predicción, esos indicadores que te dicen cuando la máquina hay que hacerle mantenimiento, no se tiene el registro adecuado. ¿Y por qué no se tiene ese registro de mantenimiento al detalle? Porque el personal no es apto. ¿Sí? Entonces, al personal no ser apto, no se le da un debido registro a ese mantenimiento correctivo o predictivo que debe tener la máquina. De tal manera que aquí, de una forma práctica, pudimos utilizar el diagrama de Ichikawa o de causa-efecto para determinar cuáles son las causas raíz de que falle esa máquina, desde el punto de vista del entorno, la máquina, el hombre, el material, el método y la medida. Es muy importante de que la causa raíz sea algo relacionado y que sea fidedigno, que sea leal al proceso. Porque si ponemos aquí el hombre, ¿qué influye en que el personal o qué causa raíz se tiene desde el punto de vista personal para que falle la máquina? Y podemos decir aquí, el personal es malo. No dice mucho, ¿no? ¿Por qué es malo? Es malo porque llega tarde. Bueno, el personal puede llegar tarde, pero quizás no influye directamente que falle la máquina. El personal puede ser muy bueno. De tal manera que la causa raíz tiene que estar relacionada y tiene que ser algo preciso y directo. Se debe buscar la causa raíz del por qué falla esta máquina, así para varios casos. Bien, entonces apropiense de la información y lo veremos en un próximo video.